Nosotros tenemos un invitado y te voy a pedir que participes en la conversación con él, que nos des un tiempo más, porque él nos va a tratar el tema, un tema vital para estas elecciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo en un programa de radio y yo no digo que le quedó bien, yo digo más bien que se confirma que el mejor maestro es el que conoce la materia. Puede que sea un gran expositor, puede que sea cualquier cosa, pero el mejor es el que conoce la materia. Nosotros tenemos al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Héctor Rodríguez Pimentel conoce algunas materias plenamente. Por ejemplo, fue senador de Montecristi, conoce esa provincia. Esa provincia es fronteriza, conoce los problemas de la frontera a ese nivel. Los problemas del gran proyecto Manzanillo desde que la famosa empresa bananera estuvo por ahí, conoce ese problema. Fue director del INDRI, conoce el problema del agua y de las presas de República Dominicana. Pero nos sorprendió que en un comentario que hiciera en una emisora que él regularmente asiste como analista, hizo una exposición sobre el problema que hoy ha producido la reserva de candidaturas. Y lo hizo en una forma que solamente por la experiencia que tuvo como senador de esa provincia, creo que era del Partido Reformista, él pudo lograr en un lenguaje que lo llevó al público mayoritario, es decir, que lo entendió todo el mundo, cuál es el problema. Yo les rogué que viniese aquí a repetir o ampliar ese concepto, porque ya está muy limitado por el tiempo que le dan a esos comentarios. Se trata de lo siguiente. Le damos la bienvenida al ingeniero Rodríguez Pimentel, un amigo de siempre. Trabaja en las tardes en una emisora de radio y habló del problema de las reservas. ¿Qué está pasando? Los partidos tienen una representación en el Senado, producto de unas elecciones en que una alianza, por un lado, o una popularidad local produjo que ese diputado o ese senador ganara en esa jurisdicción. Resulta que hay reservas. Desde que se habló de reservas, no pasó nada, pero desde que se fue a inscribir la reserva, se armó un reperpero. Comenzando porque el senador de la Romana entendía que si colocaron esa senaduría en reserva es porque él no era el candidato de su partido. Inmediatamente se fue para otro partido. Eso fue más o menos lo que ocasionó el reperpero de la reserva. También ocurre que esas reservas se sostienen, o ese senador que gana ha tenido o no éxito dependiendo si es del gobierno, que es el que ha traído el problema, porque Paliza tuvo que salir corriendo ayer a hablar con los senadores. Espérense que la reserva no implica que ustedes están eliminados, pero por más que explique, no se lo creen. No va. No. Entonces, ese legislador, que puede ser diputado o senador, tiene el problema de que su gestión tendría éxito, si es oficial, si el gobierno ayudó. Pero el gobierno a lo mejor no lo ayudó. Entonces los números de las encuestas no le dan favorables. Y eso fue
el punto que Rodríguez Pimentel entendió perfectamente y lo explicó, y nosotros vamos a detallar eso. Caramba, pero mi encuesta, estoy bajito porque tú no me ayudaste, entonces tú también me vas a castigar y vas a poner otro. Me voy. Entonces viene una cosa que uno dice, es transfugismo, es otra cosa. Vamos entonces a ver el tema de los efectos que puede tener el caso de las reservas, no solamente en los del gobierno, sino cuando ese senador o ese diputado disgustado se va a otra organización, si puede o no ganar, porque ya eso ha ocurrido también con alcaldes, y con alcaldes es más serio porque en febrero es la alcaldía y dicen que la alcaldía, el febrero es una encuesta para mayo. Yo quisiera que Héctor Rodríguez Pimentel nos cuente la visión que él tiene sobre este proceso que puede pesar mucho en una reelección o en un gobierno reelecto sin apoyo congresional en manos de la oposición. Héctor, gracias por estar y perdóname que te cambié tu horario y tu ritmo de vida, porque tú a las 4 tienes que estar en otro sitio. Gracias, Julito, gracias por la invitación, Cristino, Cuello, a los amigos televidentes. Fíjate, Julito, hay dos elementos ahora que son perturbadores los dos en este proceso electoral. Uno es las reservas que tú señalaste, los partidos se reservaron, por ejemplo, la mayoría se reservaron más de 10 senadores, los 3 importantes. La reserva, porque la reserva trae la tercera parte de la matrícula, sí, 10 de 31. La tercera parte, sí, porque se reservaron el 20% que establece la ley, que son 6 senadores, sí, pero también se reservaron para las alianzas, por la gracia que le dio la Junta cuando se armó la discusión sobre el 20%. Entonces ese es un elemento, porque trae aprehensión. Cuando se reserva una candidatura, todo el mundo se pone chivo. ¿Para qué la reservan? ¿Para dársela a otro partido o para escoger a alguien con el dedo? Es para eso. Esa es la reserva. Porque la reserva permite el dedo. Sí, porque no tiene que ir a convención. No, es la dirección del partido o el presidente del partido señala a alguien y ese es el candidato. Ya. Eso la reserva. Eso surgió aquella vez que Peña Gómez, recuérdate, cuando Peña Gómez justificaba que algunos intelectuales de su partido que no podían ir a las bases a confrontarse. Sí, cuando le dio entrada a un sector de izquierda y cuando le dio entrada a Tolentino. A Tolentino, efectivamente. Al grupo de la izquierda que él entró al PRD. Fue lo que motivó esa reserva y eso se tradujo en la ley electoral. Ese es un elemento. El otro elemento es las encuestas. No ganaban. Oye, las encuestas. En el 2018 se modificó la ley, que ahora es la 3318, que es la ley de partidos políticos, o se aprobó la ley de partidos políticos. Y se introdujo ahí, se introdujeron varios métodos de escogencia de candidatos, entre ellos la encuesta. Se introdujo la encuesta, asamblea de delegados, asamblea de dirigentes, primarias abiertas, primarias cerradas y las encuestas, 5 métodos de escogencia de candidatos. ¿Qué han hecho los partidos ahora? Que se han ido por lo más fácil es la encuesta, porque tú le pagas a Aguilera o a Acevedo, hazme una encuesta y dime quién es el que tiene. Pero la encuesta es, en cierto modo, el dedo de otra manera, porque, ¿qué es lo que es la encuesta? Es retrato de un momento dado. Un momento determinado. Está contando con que la encuesta sea cierta, ¿verdad? Que se vaya y se averigüe qué quieren la mayoría. Efectivamente. Pero no el por qué lo quieren. Exacto. Pero aún averiguando lo que quiere la mayoría, no es un método adecuado ni democrático para escoger candidatos. Porque hay un retrato. Hay un tema económico ahí también de por medio. Porque hacer una campaña para ganar en el partido tiene un costo y después para ganar en unas elecciones es otro costo. Y entonces es una fórmula que trata de los costos, eso es otro tema. Ya, claro. Porque incluso el Estado da dinero para todo eso. Recuérdate
El Estado da dinero y mucho a los partidos para ese tipo de eventos. Bueno, el caso es que la encuesta tampoco es un método democrático porque no permite la expresión de los dirigentes de los partidos. No lo permite. Entonces, ¿cuál es la razón de la democracia? Es elegir y ser elegido. Si tú no puedes... porque la encuesta no es entre los activistas ni los miembros, es con el pueblo. Es general, es una encuesta general para ver cómo está esa persona. Sí. Pero entonces no permite, eso va socavando a los partidos políticos porque los partidos, la razón de ser es agruparse para entrenar personas para ir al poder, a ejercer el poder ejecutivo, legislativo y municipal. Pero si tú le quitas la función de elegir, tú estás dejando una masa amorfa ahí sin ninguna razón de ser. Le quita ese derecho que tiene la dirigencia de escoger a quién lo va a representar. ¿Y qué efecto ha tenido Entonces, el mencionar encuesta? Sigue. Bueno, el efecto de eso es sencillamente que los senadores actuales y los diputados también han estado representando, sobre todo los oficialistas, han estado representando al gobierno En su provincia. en su provincia que ha tenido restricciones Para para nombrar a la gente naturales. ¿Por qué? Porque el gobierno de Abinader está sustituyendo a un gobierno de 20 años. y que un partido organizado. Trujillo duró 30 y para nosotros desprendernos de Trujillo ha dado trabajo. El PLD duró 30, 16 corridos, 8 de Lionel y 8 de Danilo. Y entonces ahora viene Abinader con una ley de administración pública que creó la carrera administrativa y ahí se metieron mucha gente a esa carrera, a la carrera. Sí. A última hora. Ya son de carrera porque la política lo metió, que fue el caso de los diplomáticos. Te Efectivamente. nombro por política, pero ya tienes 10 años y eres de carrera. Entonces lo metieron a la carrera administrativa para hacerlos inamovibles. Entonces llega el gobierno y no puede nombrar a nadie. Y comienza la protesta de las bases del partido, que yo quiero mi empleo. Y es natural porque... Y se refleja en la encuesta del senador. ¿Qué o del se refleja? diputado. En la popularidad del senador, que es la máxima autoridad en una provincia. Entonces, si a mí no me emplean, el senador es el culpable, porque el senador recoge papeles. Mire, yo quiero... Entonces recoge los papeles y después cuando lleva los papeles no tienen efecto. Entonces el tipo se vuelve impopular. Momentáneo. Porque cuando el gobierno entonces decide ir a la reelección, entonces se abre y comienza a dar los empleos que no había dado en los primeros 3 años. Y entonces vuelve el senador y se hace popular. Sí, pero inclúyeme esto. Recuerda que ahora ya ese senador se siente excluido. Es decir, no soy. Pero ese senador es senador desde ahora hasta el 16 de agosto. De agosto, porque de Y acuerdo, ahí se van a conocer. Háblame de eso. de acuerdo a la ley, se eligen los candidatos el 1 de octubre. Ahora, el 2 de julio, comenzó la pre-campaña. Es decir, los partidos están en el proceso de inscribir los candidatos. Y el 1 de octubre, de acuerdo a la ley, tiene que escoger los candidatos. Pero ¿qué pasa? Que los senadores y los diputados salen en agosto del 2024. Es un año después. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo del PRM, por ejemplo? Que tiene una mayoría en el Senado de 18 senadores. Tiene 4 aliados. ¿Y cuántos reservas se hizo de esos 18? No, hay uno ya que se fue por la reserva. Nada más se reservaron uno en donde tienen senadores. El de Román. Bueno, se reservaron 2 también en Santiago, para Eduardo Estrella. Se han reservado los 4 aliados, más el senador de la Romana, Sí. que no debieron reservárselo. No, de la Romana. No, con el Seibo hay otro comentario, tú No. verás. ¿Cuáles se reservaron? Los 4 aliados que tiene Antonio Marte, en Santiago Rodríguez, en La Vega Rogelio Genao, en Santiago Eduardo Estrella, y el cuarto, no sé, hay un aliado de ellos, que no sé si se reservaron, el de Moca, que salió por el Partido Reformista, Carlos. Bueno, el caso es que esos senadores salen en agosto. Entonces, si tú me vas a llevar a una encuesta y yo, o sea, porque las encuestas no son sorpresas en este momento,
Dice que vamos a hacer una encuesta. No, aquí se hace encuesta y los partidos hacen encuesta aquí mensual. Y todo el mundo sabe cómo está. Ya con el método de las encuestas se sabe, si es estrictamente con las encuestas, quién va a ser el candidato de los partidos, porque todo el mundo sabe. Entonces, el que se siente que va a perder la encuesta, senador, dice, espérate, yo puedo buscar, porque entonces la situación es que está Leonel Fernández y en la Fuerza del Pueblo esperando, en cada provincia, esperando que se que no tiene una parrilla llena de todos los candidatos. Que no tiene candidato, sobre todo a senador. Entonces, esperando que se desprenda uno de aquel. Y si es un senador ya hecho, una maravilla. Como pasó con Miguel Vargas, de una vez lo nombró a Silva, lo nombró vocero del Senado, Sí. porque no tenía senador, y le salió ese del cielo. O como le salieron del cielo a la Fuerza del Pueblo. ¿Tú recuerdas que muchos salieron electos? No, esa es una situación En el que PLD. ese grupo de gente que ganó en el PLD, pero inmediatamente ganaron, que fueron Félix, el de Pedernales, Sí. eran 3 o 4 que se pasaron de El de una San vez, Cristóbal. pero ellos tenían su trabajo hecho en el PLD. Efectivamente. Entonces le cae del cielo un senador. Entonces la Fuerza del Pueblo, sobre todo la Fuerza del Pueblo, y el PLD también, están esperando su desprendimiento del PRM. Y si viene premiado como senador, mucho mejor. ¿Qué Te es decía, premiado? No, que que el sí. hombre puede ganar. No, porque si un partido tiene Sí, un ya vacío, tiene la posición. si tiene un vacío de candidatura en una provincia y se desprende otro que de otro partido, es favorable porque lo pone en su matrícula. Ahora, si además de desprenderse, es también senador de la República en ejercicio, cuando faltan casi 2 años para que salgan, es una maravilla. Entonces, ¿qué te decía? El PRM tiene una minoría precaria, porque son 18 lo que tiene, más 4 aliados. Con los 4 aliados son 22. ¿Para qué sirven 22 senadores en el Senado? Para la mayoría calificada que requieren las leyes orgánicas y determinadas decisiones. Por ejemplo, para En destituirlo de algunas se necesitan 22 y en otras se necesitan solamente La la mayoría mayoría simple, más que son 1. 17. 17. 17 para aprobar las leyes ordinarias y 22 en las 2/3 partes para las leyes especiales, orgánicas, y también para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ahora se está hablando en la Cámara de Cuentas de hacerle un juicio político. Ahí se necesita la 2/3 partes. Si en el Senado no tienen 22 senadores, No hay juicio político. no hay juicio político. Y lo mismo en la Cámara de Diputados. Entonces, el PRM ahora se está manejando con esas dos precarias mayorías, de 18 y 22. Si pierde uno, Y las tiene las dos ahora mismo. sí la tiene ahora mismo. Pero las va a tener después de hacer esas 5 reservas. Ahora tiene 17 porque se fue Silva. Y 22 con los aliados. Pero si pierde uno solo, uno que pierde la mayoría Absoluta. calificada de los 22, le quedará en 21. Y puede también verle la mayoría simple. Y si pierde la mayoría y se van 2, ¿sabes qué pasa? En agosto hay un senador de la oposición o un rebelde de presidente del Senado. Y esa gente suelta en banda desde ahora hasta agosto. ¿Qué pueden hacer? Adiós, ahora en agosto hay que elegir bufete directivo de ambas cámaras. Pues, ¿tú te recuerdas el peguerazo aquella vez que pusieron a Peguero Méndez? Sí. Peguero Méndez era un disgustado del PRD. O cuando pusieron a Leger, el presidente del Senado, Ah, sí, ahí sí. era un disgustado del Partido Reformista. Nosotros teníamos 16, entonces Leger se viró para el otro lado y la oposición le votó a favor. Y él salió presidente con el apoyo de la oposición. Entonces, si el PRM pierde la mayoría ahora en el Senado, puede perder en agosto la presidencia del Senado. Y pierde también la posibilidad de aprobar una serie de leyes importantes para la propia reelección del presidente. ¿En qué influye? ¿En qué podría influir? O por ejemplo, ahora hay que presentar el presupuesto complementario en la Cámara. O sea, el presupuesto complementario es lo que el gobierno gasta hasta mediados de año y que hay que justificarlo aprobándolo en el Congreso. Si no tiene mayoría, no lo va a lograr aprobar. El gobierno
necesita el presupuesto del año que viene también. Definitivamente, para citarte esas dos cosas que son esa importantes. situación puede perjudicar al gobierno la reelección, y aunque ganase, también puede perjudicar una mayoría que continúe igual. Así mismo Pregunta. es. Ese proceso, Así de lejos, ese proceso ingeniero, interno. así de lejos, ¿qué partido podría ser el gran beneficiario de esa situación? Bueno, ese proceso de escogencia de candidatos puede implicar la frustración de la reelección, así como tú señalas. Porque si pierde la mayoría en el Congreso, no hay reelección. Eso por un lado. Recuérdate, en el 16, cuando Danilo se iba a reelegir, ¿tú te recuerdas aquella expresión, reelección por reelección? Sí. Sí, lo primero que hizo fue garantizarle reelección a todo el que iba a aprobar su reelección. A todo el que iba a aprobar su ahí reelección. fue que él ganó. Porque es que el senador, el que está en el Senado, dice, pero venga, que el presidente quiere reelección y yo. Porque aquí a veces hablamos que la reelección es mala, pero todo el mundo quiere reelección. Sí. Ya eso no se habla aquí. Entonces, el comentario que tú señalaste, que yo hice en la Z. Fue precisamente en ese orden, que tiene que tener mucho cuidado el partido oficial en este proceso de no lesionar a esos senadores que van a estar hasta agosto en ejercicio de sus funciones. Bien, yo quiero hacer una pausa con Rodríguez Pimentel y volvemos un ratito.